esa postura del Padre Celestial, ese anhelo semejante a mí, esa semejanza. Ahora, esa semejanza viene el Espíritu y nos reviste. Ahora, ¿cómo es esa semejanza? Esa postura, esa firmeza de mirar al Padre, de querer ser y no igual, sino parte de Él. Ahora viene ese Espíritu, esa otra parte que el Padre Celestial. Entonces, eh, ese revestimiento, el Espíritu Santo yo le pongo como ese revestimiento. A Jesús es el anhelo del Padre y el Espíritu es el revestimiento que nos cubre. Entonces, ya aquí vemos esas dos cualidades del Padre Celestial que surge de Él para nosotros y para los ángeles. Porque los ángeles también tienen la misma, porque el Espíritu Santo que es del Padre y Jesús es lo mismo que es la misma fuente que alimenta o que está en los ángeles. Aunque los ángeles, de una u otra manera, porque nosotros somos... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Para no enredar mucho. Sabes que estamos un poquito, no enredados, pero para no enredarlo más. Está aquí ya. Ah, ok. Ya llegó, ya estamos tranquilos. Entonces, ya podemos observar cómo es que estos cuatro personajes, el Padre, el Hijo, el Espíritu y Luzbel, cómo surgen, cómo cada quien tiene, eh, vamos a ponerlo así, su modo o eh, su tiempo de, vamos, no sé bien ni cómo decirlo. Eh, el Padre Celestial es la fuente principal de todo. Jesús, o antes de Jesús, no es que estoy diciendo que Jesús, los ángeles están primero que Jesús, porque Jesús es un anhelo del Padre, significa que, por eso es que el, es como decir, eh, si yo tengo, si antes de yo tener mis hijos, yo tengo un anhelo para antes de tenerlo, para cuando, bueno, si yo llego a tener mi hijo, me gustaría que fuera esto, esto y esto, ya yo tengo ese anhelo antes de que ellos nacieran. Significa que Jesús, por eso es que Jesús es antes de todo. Entonces, si Jesús es antes de todo, porque es el anhelo del Padre, significa que estaba en el Padre. Luego el Padre lo depositó en Luzbel, en los ángeles. Por eso es que Él está antes de la creación de los ángeles. Y si nosotros fuimos creados después de la creación de los ángeles, significa que Jesús está mucho antes. Entonces, aquí viene conformando los personajes. La fuente principal es el Padre. Luzbel o Jesús viene siendo ese anhelo del Padre a través de la creación de los ángeles. Luzbel se reveló. Ya aquí tenemos tres personajes. Padre, Hijo y Luzbel. Pero Luzbel, eh, él creía que ese revestimiento era un revestimiento propio. Sí, el Padre Celestial le dio lo único propio que los ángeles tienen y tenemos, es ese libre albedrío. Libre albedrío, libre razonamiento propio. Ahí sí, eso es propio, porque no estamos bajo un programa específico. Tenemos que hacer tal cosa solamente. Entonces, al no estar programado para una función específica, entonces ya ahí sí tenemos ese libre albedrío. Cuando Luzbel se vio con ese libre albedrío, ahí es que él entra en esa disputa de creerse semejante al Padre, porque tiene el revestimiento del Padre, porque claro, porque el Padre así lo predeterminó en su esencia de creador. Pero no es, ahí fue que Luzbel se equivocó, que él pensaba que era un poder, que era un esplendor propio.
Ahí es que entra entonces el problema grave. Al ver cuando se vio ya, sí, qué fue lo que... Entonces ya él está batallando para ver cómo él puede conseguir... vamos de ese tema, que ese, ese es demasiado profundo. Digo, todo es profundo. Entonces, ya aquí vemos fácilmente cómo es que estos personajes surgen. Bíblicamente, cómo surgen. Entonces, cuando ya entra la creación de nosotros los seres humanos, aquí se determina ya en realidad el Espíritu Santo. Se determina qué es el Espíritu Santo en nosotros. Mi espíritu no va a permanecer en el ser humano, porque es un simple mortal y no va a vivir para siempre. Significa que el Espíritu Santo es como esa fuente viva, esa fuente transformadora de algo no es de algo pasajero, porque lo está diciendo la Biblia. Mi espíritu no va a permanecer porque un simple mortal, como quien dice, si tiene el espíritu va a vivir para siempre, porque el espíritu es las cosas de Dios no muere. Te me dice, una cosa es creación. Sí, pero los ángeles entonces no deben de morir. No, una cosa es creación.